Bueno chicos, tomemos nuestra Biblia con la mano derecha, pongámosla en alto y digamos: esta es mi Biblia, es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Escucharles mi placer y obedecerles mi deseo. Me enseña a ser sal y sabor en todos mis actos, reflejando que soy un joven cristiano revolucionario de este mundo. Amén. ¿Cómo estás, querido joven? Qué bueno verte una vez más aquí en los devocionales de la Magna. Hoy iniciando el mes de junio, vamos a comenzar con todo este verano que ya está inminente. Y quiero comenzar con un devocional al que le estoy titulando Adoptados por Dios. Es un tema que personalmente me desafió, pero me llenó de muchísima esperanza. Me hizo reconocer lo que soy, ¿no? Que es un hijo de Dios. Y no habla de aquellos que se convertían, sino habla de reconocernos como hijos de Dios, pues ya lo somos, ¿no? ¿Cómo lo somos? ¿Cuándo nos adoptó? ¿Quién firmó los papeles? Vamos a platicar de todo eso, si somos hijos, entonces a través de la sangre, por un deseo natural, por una voluntad humana, ¿cómo funciona, no? A través de quién es que nos volvemos hijos, y por último, si como hijos quizá tenemos alguna herencia por ahí. Vamos a platicar de todo esto, pero te invito a que me acompañes a orar para iniciar con este devocional. Señor, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, por permitirnos ser tus hijos, Señor, porque el Espíritu nos permite clamar a ti, Señor, diciendo: Abba, Padre. ¿Qué mejor que eso, Señor? Reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Rey, pero también como nuestro Padre, Señor, un Padre celestial precioso que está ahí para nosotros, y no solamente está ahí, sino que nos cuida y nos acompaña en todo momento. Señor, te pido que seas con nosotros en este devocional. Señor, úsame para poder transmitir tu mensaje a través del día de hoy, y pues te pido que bendigas a todos los que lo están escuchando, ya sea en vivo o que lo estén oyendo más adelante, Señor, aquellos que vienen en camino, Señor, a todos los jóvenes de la Magna Unión de Jóvenes, también a los jóvenes que estén escuchando esto, a sus familias, Señor, protégeles, cuídeles y provéeles, y por sobre todas las cosas, Señor, que se haga tu voluntad. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero, hermano, el día de hoy vamos a hablar sobre adoptados por Dios. ¿Y qué es esto de ser adoptados por Dios? Pues veas, vamos a estar leyendo parte del Nuevo Testamento, algunas cartas de Pablo, la carta de los Romanos, la carta a la iglesia de los Gálatas, y vamos a leer partes del Evangelio de Juan que nos ayudarán a entender este contexto o este concepto de ser hijos de Dios y ser adoptados por Dios. Esta enseñanza va a tener 4 puntos principales. El primero de ellos es que fuimos adoptados por Dios. El segundo es que somos hijos mediante la fe. El tercero, que somos uno en Cristo Jesús. Y el cuarto y último, que somos herederos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a adentrarnos al primer punto, y para esto te pido que saques tu Biblia y me acompañes leyendo Romanos 8, del 14 al 16. Y si lo estás buscando, no sé, en un sitio web como Bible Gateway o algo así, si quieres, busque de una vez del 14 al 17, porque vamos a leer también ese último versículo más adelante. Pero quiero comenzar con este. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y no sé, pero cuando yo leí este texto, sí quedé muy impactado, ¿no? Esta parte de, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No está diciendo serán, está diciendo son. Y dice, el Espíritu, no recibieron el Espíritu que no los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Y algunos de ustedes se preguntarán: ¿qué es esto de ABBA? ¿Es la banda que hace el soundtrack de Mamma Mía? Sí, estás en toda la razón. Pero ABBA viene en un contexto de una palabra en hebreo que se podría traducir a padre, pero de una forma también reverenciada. Y sobre todo aquí, Pablo, cuando escribe la carta de Romanos, lo escribe tanto en hebreo
como en griego. Por eso viene Abba en hebreo y viene Padre en griego para la iglesia de los romanos. Tomamos en cuenta que, bueno, pues tener el contexto de ambos idiomas. Y sobre todo aquí, hablando de que nos permite clamarle y decirle Padre, es porque nos reconoce como hijos. Y de hecho, si más adelante leemos el resto del capítulo de Romanos 8, leemos no solamente esta parte, antes de toda la carta, Pablo no había hecho referencia a los creyentes como hijos de Dios, pero a partir de este texto lo vuelve a hacer, ¿no? Y lo menciona, ¿no? Hacia aquellos que somos hijos de Dios, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no se dio por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y también lo podemos ver en el versículo 23, que dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y pues más adelante vemos varios textos, por ahí también en Romanos 9, ¿no? Habla de que a quienes Dios conoció, Dios predestinó, Dios salvó, y de nuevo nos reconoce como hijos de Él, como hijos de Dios. Pero, ¿de qué forma es que somos hijos de Dios, no? Lo primero es entender que esta vida viene mediante el Espíritu, ¿no? Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, la pregunta aquí, querido joven, es, ¿tú estás siendo guiado por el Espíritu? ¿Tú te puedes saber hijo de Dios? Hay un problema enorme en las iglesias, que hay muchos que se creen hijos de Dios, pero realmente no viven conforme al Espíritu. Y hay muchos que realmente deberían de sentirse como tal, pero no lo hacen. Entonces es muy importante que identifiquemos las señales o las evidencias que nos reconocen como hijos de Dios. Y la primera y principal es una vida mediante el Espíritu, porque Romanos 8 lo dice, ¿no? Por tanto, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y aquí Jesús, Dios te pone una alternativa: o mueres en el pecado o matas al pecado. ¿Y qué implica esto? Reconocer tus faltas, arrepentirte y convertirte, como ya lo dijo Pedro en su discurso en el libro de los Hechos. El arrepentimiento y la conversión, ¿a través de quién? A través del Espíritu. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estás dejando morirte en el pecado o estás matando a tu pecado a través de Dios? Si es la segunda, hermano, déjame decirte que eres un hijo de Dios, así como yo, así como nosotros, y ten esa seguridad y esas garantías porque tiene sus beneficios. Y créeme que vaya Dios, qué beneficios. Pero veamos entonces de qué manera somos hijos. Y es el segundo punto que quiero hablar el día de hoy, que somos hijos mediante la fe. Y esto lo vamos a ver en Gálatas 3 del 26 al 27 y en Juan 1 del 12 al 13. Y vemos que en Gálatas dice, en un capítulo titulado Hijos de Dios, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y voy a repetir esta última parte, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Lo que nos está queriendo decir aquí el apóstol Pablo es, si tú has creído, si tú has nacido de nuevo, ya estás revestido en Cristo, y por consecuente, mediante la fe en Cristo, es que tú ya eres un hijo de Dios, mediante la fe. Y esto no solamente viene en Gálatas 3, 26, 29, sino lo podemos leer, te digo, en Juan primero, capítulo primero, versículo del 11, del 12 al 13, bueno, del 11 al 13, porque quiero que leamos el contexto, que dice, vino a lo que era suyo, porque Jesús, lo leemos en el libro de los Hebreos, que toda la creación fue creada para el Hijo, ¿no? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron.
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. De nuevo, evidencia de saber si eres o no eres un hijo de Dios, mas a cuantos lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, es decir, como Nicodemo le preguntaba, ¿no? ¿He de entrar al vientre de mi madre de nuevo y volver a salir? No es un nacimiento de sangre, no es un nacimiento natural, ni tampoco es de la voluntad humana, sino que nace de Dios. Tras tú convertirte y nacer de nuevo, te vuelves hijo de Dios por obra de Dios mediante la fe. Yo sé que estoy abordando muchos versículos, hermano, pero el día de hoy quiero hablarte con la palabra. Creo que no necesita nada más. Alguna vez el Paz decía, es como un restaurante Michelin y que debe echarle sal al platillo. Ya tiene suficiente sal. Lo único que quiero comentarte y recordarte es lo que nos dice la palabra de Dios. Y mis comentarios son simplemente para acompañar, pero si te has de quedar con algo, quédate con la palabra. Y lo vemos, ¿no? En Juan, lo leímos en Gálatas, cómo somos hijos de Dios mediante la fe. Por consecuente, tenemos que reconocer que no son nuestras obras lo que nos hace hijos de Dios, sino nuestra creencia en Él como Salvador. Pero acompáñame a seguir leyendo. Vamos a leer, vamos a llegar a nuestro tercer punto, que dice que somos uno en Cristo Jesús. Y acompáñame a regresar a Gálatas. ¿Te acuerdas que leímos hasta el 27? Vamos a leer al 28 ahora. Y dice así, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y esto sobre todo también se adentra mucho en Juan 17, del 20 al 26, que si recordarás, Juan 17 es la oración que hace el Señor. Y vemos tanto que primero ora por sí mismo, posterior ora por sus discípulos y ahora ora por todos los creyentes. Y leamos lo que dice del 20 al 26. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Y es precioso ver cómo Jesús nos reconoce a todos como creyentes y nos reconoce como uno solo, como parte de Él, porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de la novia de Cristo. Y Él le dice al Padre, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. ¿Y cómo conseguimos esto? A través del Espíritu Santo. Vemos a las tres personas de Dios, a la Santísima Trinidad, involucrada en hacernos uno. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y es que es precioso, incluso la parte inicial donde habla de la obra que harán los discípulos y que nosotros como discípulos tenemos que hacer. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Si esto no te dice que necesitamos compartir el Evangelio, porque somos hijos de Dios mediante la fe y somos uno en Cristo Jesús, querido joven, no sé qué te lo va a decir. Y es precioso porque Dios nos reconoce como sus hijos. Y Jesús
el primogénito de todos, nos reconoce como uno, porque junto con Él somos uno, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y también vemos cómo dice, ¿no? La gloria que me diste, se las he dado. Y esa es mi cuarta enseñanza el día de hoy, querido joven. Somos herederos y coherederos con Cristo. Vamos a regresar a cerrar con el pasaje de Romanos 8, del 16 al 17. ¿Te acuerdas? Lo estábamos leyendo hace un momento, que dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y aquí, querido joven, no quiero que nos confundamos de, como yo estoy sufriendo muchísimo, mi gloria va a ser inmensa. Y entonces, mientras más sufra, más voy a recibir. Entonces voy a buscar ese sufrimiento en todos lados. No se trata por ahí. Sí vamos a padecer pruebas. Sí vamos a ser confrontados. Vamos a caer en tentación por nuestros propios pecados. Vamos a padecer en nombre de Jesús. Pero no estamos salvados por gloria. Perdón, por obras. Estamos salvados por gracia. Y hay que quedar muy claro esto, pero vemos cómo dice que si somos hijos, somos herederos de Dios y por consecuente coherederos con Cristo. Y vamos a compartir o tendremos parte de su gloria. Y leamos igual, ¿te acuerdas que te dije Gálatas y vamos a continuar? Leamos Gálatas 3 del 28 al 29 ahora, que dice que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. De nuevo Jesús, en este caso Pablo, hablando de lo que Jesús hizo, nos recuerda que las promesas del antiguo pacto no son ya únicamente para los hijos de Abraham. Todos somos considerados descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa de que bendecirán a quien nos bendiga, maldecirán a quien nos maldiga, y Dios estará con nosotros en todo momento, que Dios posará un rey sobre nosotros, que es Cristo Jesús, así como se lo prometió a David, que Dios siempre estará con nosotros en todos los pactos que hizo con el hombre, la abolición de la ley y la salvación por gracia. Somos herederos de todo eso mediante la fe, mediante creer en el primogénito, en el Hijo único de Dios, que ahora comparte esa paternidad con nosotros. Nos adopta como sus hijos. Así que, querido joven, te pregunto el día de hoy, ¿te sientes un hijo de Dios? Pero aún más importante, ¿vives como un hijo de Dios? Reconócete como tal, porque si has creído en Él, lo eres. Si vives conforme al Espíritu, lo eres. Pero no caigas en vanagloria de creer que eres más por ser hijo de Dios. Somos más porque Dios está con nosotros, pero no por nosotros. Y recuerda que esto es mediante la fe en Cristo Jesús. En Él ponemos nuestra esperanza, en Él ponemos nuestra confianza, y hacia la gloria venidera sabemos que depende de Él. Y el día de hoy te invito a que, como somos permitidos, clamemos: Abba, Padre. Señor, te doy gracias por el devocional del día de hoy, porque nos permitiste clamar tu nombre, Señor, porque nos permitiste ser tus hijos, que no nos merecemos esto, Señor, no nos merecemos absolutamente nada, más que el castigo eterno, tu justicia viva y plena ante nuestro incumplimiento de la ley, ante nuestros pecados constantes, Señor. Pero así como amaste a David, a pesar de su pecado, y lo llamaste un joven conforme al corazón de Dios, Señor, te pido que así veas eso en nosotros, Señor. Que aunque veas nuestro pecado, veas nuestra intención de ser mejores, Señor, nuestra intención de ser perfectibles por tu gracia. Que el Espíritu obra y guíe nuestro día a día, Señor, que sigamos tu voluntad y dejemos de lado la nuestra. Te pido para que seas tú quien esté con nosotros, Señor.
Las tres personas de Dios, Señor, sabemos que tu Espíritu está con nosotros, consolándonos día a día. Sabemos que tú, nuestro Señor Jesús, estás a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Y tú, Padre, sabemos que estás ahí cuidándonos, siguiendo tu plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Te pido que bendigas a los jóvenes que están escuchando esto, Señor, que los reconozcas como tus hijos. Y si alguno de los que está escuchando esto aún no toma la decisión de reconocerte como su Rey, Señor, como su Señor, como tu Padre, Señor, que lo pueda hacer en este momento. Querido joven, si estás dudando, si aún no estás seguro, te invito a que entregues tu vida a nuestro Señor Jesús. La mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Te has reconocido como hijo, te has salvado. En vez de recibir juicio, recibirás misericordia y gracia. Señor, no tengo palabras para agradecerte lo suficiente. Permítenos tener paz en estos momentos de tanta complicación en la vida diaria, Señor. Y sé con nosotros todos los días. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido joven, te espero en el siguiente devocional. Recuerda, martes y jueves estamos a partir de las 8 de la noche. El domingo te veo en la Magna, te voy a ver ahí a las 5:30 de la tarde. Yo estaré en la transmisión, por ahí conectándome. Y recuerda que también hay más actividades. Las chicas con el proyecto de Demarcadas. Chica, querida joven, inscríbete. Si tienes dudas, acércate con Pau, con Sarah Jane, con Ale, con Yagis, con el pastor Azael o con cualquiera de tus consejeros, o coméntanos aquí en el chat. Quiero saber de qué trata Demarcadas. Yo quiero meterme en eso. Adelante. Y pues, querido joven, que Dios te bendiga, cuídate y nos estamos viendo en la siguiente ocasión. Hasta luego. Nos has llamado a tu revolución, de cambiar el mundo y ser sal y luz. Somos cadena que anuncia tu verdad y queremos transformar la humanidad con tu amor, con tu amor. Vamos a darlo todo en la misión. Tu seno, con valentía, voluntad y compasión, anunciaremos tu salvación y nos levantaremos por tu revolución, Jesús. Esto es algo más que una celebración. Es una vivencia que adoptamos hoy. Nos inventamos en el buen lugar. Nos encendemos para brillar en esta revolución. En esta revolución. Vamos a darlo todo en la misión. Que nos entregaste tu Señor. Con valentía, voluntad y compasión, anunciaremos tu salvación y nos levantaremos por tu revolución, Jesús. Transformamos nuestro pensar, no nos conformamos a este siglo y transformamos nuestro pensar. Pues tu evangelio recibimos y nos has dado de tu libertad.
tu revolución.